Bendito Dios, te damos gracias en este nuevo día, Padre amado, por esta oportunidad que nos das una vez más de amanecer con este aliento de vida que tú conservas en cada uno de nosotros, Señor. Y también gracias, Señor Jesús, por continuar con este proyecto de lectura bíblica matutino. Esperamos que tu Espíritu actúe a través de tu palabra en nuestra vida y podamos nosotros entender lo que leamos, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría necesaria para aplicar también tu palabra a nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor, capítulo número 7 del primer libro de las Crónicas, en la nueva versión internacional. Los hijos de Isaacar fueron 4 en total: Tola, Fubá, Yasub y Simrón. Los hijos de Tolá fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Yamai, Ibsam y Samuel. Todos ellos eran guerreros valientes y jefes de las familias patriarcales de Tola. Según sus registros genealógicos, en el tiempo de David eran 22.600. Y Seraías fue el hijo de Uzi. Y los hijos de Seraías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías. En total 5 jefes. Tan grande era el número de sus mujeres y niños que, según sus registros genealógicos, contaba con un ejército de 36.000 hombres de guerra. El número total de todos sus parientes de la familia de Isaacar ascendía a 87.000 guerreros valientes. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Jediael, 3 en total. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 en total. Todos ellos eran jefes de las familias patriarcales y guerreros valientes y sumaban 22.034. Los hijos de Beker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot, Alamed. Todos ellos eran hijos de Beker, jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. Según sus registros genealógicos eran 20.200. Bilán fue el hijo de Jediael, y los hijos de Bilá fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaná, Setán, Tarsis, Ahisahar. Todos ellos descendían de Jediael y eran jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. En total eran 17.200 hombres aptos para la guerra. Los hijos de Ir fueron Supín y Jupín. Husín fue el hijo de Ajer. Los hijos de Neftalí fueron Hasel, Guní, Jeser y Salún. Estos eran descendientes de Bilá. Los hijos de Manasés, que Manasés tuvo con la concubina siria, fueron Asriel y Maquir, este último padre de Galaad. Maquir tomó por esposa a Macá, de la familia de Jupín y Supín. El segundo hijo se llamaba Zelofejat, quien solamente tuvo hijas. Macá, la esposa de Maquir, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. Ese fue el hermano de Ceres y padre de Ulán y Requem. Bedán fue hijo de Ulán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana
Amoleket fue la madre de Isop, Abiezer, Mahla. Los hijos de Semidá fueron Ayán, Siquén, Liquejí y Anián. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutela, Bered, Tahat, Eladá, Tahat, Sebat, Sutela, Eser y Elat. Los habitantes de Gad mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarle sus ganados. Durante mucho tiempo Efraín guardó luto por sus hijos y sus parientes llegaron para consolarlo. Luego se unió a su esposa, la cual concibió y le dio a luz un hijo, a quien él llamó Beriah, por la desgracia que su familia había sufrido. Su hija Será edificó Bet-Jorón, la de arriba, y Bet-Jorón, la de abajo, y también Usén, Será. Los descendientes de Beriah en línea directa fueron Refa, Resef, Tehlach, Tahan, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Sus posesiones y lugares de residencia fueron Betel con sus aldeas, Narán al este, Geser con sus aldeas al oeste y Siquén con sus aldeas hasta allá. Con sus aldeas, los descendientes de Manasés tenían en su poder Bet-Seán, Tanat, Megiddo y Dor, con sus respectivas aldeas. En estos lugares se asentaron los descendientes de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imná, Isba, Isbi, Beriah, Sera y Sera su hermana. Los hijos de Beriah fueron Eber y Maquiel, padre de Birsabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Semer, Jotán y Suba su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasag, Bimal y Asbat. Los hijos de su hermano Semer fueron Roegá, Yehubá y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imná, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Arnefet, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Verá. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ará. Los hijos de Ula fueron Araj, Haniel y Rizillá. Todos ellos fueron descendientes de Aser, jefes de familias patriarcales, hombres electos, guerreros, valientes e importantes. Según sus registros genealógicos eran 26,000 hombres aptos para la guerra. Los hijos de Benjamín fueron Bela el primero, Asbel el segundo, Ahará el tercero, Noja el cuarto y Rafá el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisua, Naamán, Ahuaj, Gera, Sefufán e Irán. Los hijos de Ahod, jefes de las familias patriarcales que habitaban en Geba y que luego se trasladaron a Manahat, fueron Naamán, Ahías y Gera, padre de Usa y de Ahiud. Gera fue el que los trasladó a Manahat. Después de que Saharayín repudió a sus esposas Husín y Bará, tuvo otros hijos en los campos de Moab. Con su esposa Odes tuvo a Jobab, Sibia, Mesá, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos hijos suyos fueron jefes de familias patriarcales. Con Husín tuvo a Abitob y a Elpal. Los hijos de Elpal fueron Eber, Misán y Semed. Semed edificó las ciudades de Ono y Lod con sus aldeas. Bería
y Semá fueron jefes de las familias patriarcales de los habitantes de Ayalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Los hijos de Bería fueron Agío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joha. Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Jobab fueron los hijos de Elpal. Jaquín, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simí. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Hananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroán. Según sus registros genealógicos, estos fueron jefes de familias patriarcales y habitaron en Jerusalén. Jehiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Seker y Miclot, padre de Simá. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Quis y este fue padre de Saúl, quien fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal, padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue padre de Joadá y este lo fue de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná y este lo fue de Rafá. Rafá fue el padre de Elasá y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azricán, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Los hijos de su hermano Esec fueron Ulán el primero, Jeús el segundo y Elifelet el tercero. Los hijos de Ulán fueron hombres guerreros valientes, diestros con el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron los descendientes de Benjamín. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri, Bani y Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías, el primogénito, con sus hijos. De los seraitas, Jeuel y el resto de sus parientes, en total 690 personas. De los benjaminitas, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Jodavías, hijo de Senua, Ibneías, hijo de Jeroán, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, con sus parientes.
Según sus registros genealógicos, eran en total 956, todos ellos jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Edaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilquías, que era descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot y Agitob, que fue jefe del templo de Dios. Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Jasera, Mesulán, Mesilemit e Inner, y sus parientes en total 1760 y sus parientes en total 1760, jefes de familias patriarcales y hombres muy capacitados para el servicio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, que descendía en línea directa de Azricán, Hasabías y Merari, Bacbasar, Eres, Galal y Masanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Getudún, Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, que habitó en las aldeas de los netopatitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón y Ahimán, y sus parientes. Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey, que está al oriente, y han sido porteros de los campamentos levitas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Efiasab, hijo de Coré, y sus parientes coreitas de la misma familia patriarcal, estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de reunión, tal como sus antepasados habían custodiado la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Fines, hijo de Eleazar, fue su jefe, y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselamías, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel, el vidente, les asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de campaña que se usaba como templo del Señor. Había porteros en los 4 puntos cardinales. Cada 7 días, sus parientes que vivían en las aldeas se turnaban para ayudarlos. Los 4 porteros principales estaban en servicio permanente. Eran levitas y custodiaban las salas y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche montaban guardia alrededor del templo y en la mañana abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que se usaban en el servicio del templo y debían contarlos al sacarlos y al guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios, de todos los vasos sagrados, de la harina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban la mezcla de los perfumes. El levita Matatías, primogénito del coreíta Salún, estaba encargado de hacer las tortas para las ofrendas. Algunos de sus parientes coatitas preparaban los panes sagrados para cada sábado. También habían cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Estos estaban exentos de cualquier otro servicio, porque de día y de noche tenían que ocuparse de su ministerio. Según sus registros genealógicos, estos eran jefes de las familias patriarcales de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Jehiel, padre de Gabaón. Su esposa se llamaba Macá, y sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agio, Zacarías, Miclo, que fue padre de Simán. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis, Quis lo fue de Saúl, y Saúl lo fue de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esba. Jonatán fue el padre de Meribaal, y Meribaal lo fue de Micaías.
Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melech, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jará, y lo fue de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Bigná, y lo fue de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa, y lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Asricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio a que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encima de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una divina. Pero por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su majestad: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en la presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos le dijeron a David: no entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que había prometido: al primero que mate a un jebuseo lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarbia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso la llamaron ciudad de David. Luego edificó la ciudad, desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas que para proclamarlo rey conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Yasobeam, hijo de Jacmoní, que era el principal de los 3, más famoso en una batalla,
mató con su lanza a 300 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó el Ahojita, que también era uno de los más famosos. Estuvo con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada, y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó en honor al Señor y declaró solemnemente: que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traerme el agua, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio en medio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza de tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyadá, y también él ganó fama como los 3 valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Los soldados más valientes eran Asael, hermano de Joab, Elihanán, hijo de Dodó, de Belén, Samod el Aarorita, Eles el Pelonita, Irá, hijo de Iques el Tecoita, Abieser el Anototita, Sibecai el Jusatita, Ilai el Ajojita, Marai el Netofatita, Helel, hijo de Baná el Netofatita, Itai, hijo de Ribai el de Gibeá de los benjaminitas, Benaías el Piratonita, Hurai del arroyo de Gaaz, Abiel el Arbatita, Asmavet el Bajurinita, Elijabá el Salmonita, los hijos de Jasén el Girsonita, Jonatán el hijo de Sague el Ararita, Ahían, hijo de Sacar el Ararita, Elifad, hijo de Ur, Efer el Mequeratita, Ahías el Pelonita, Jezrón de Carmel, Nará, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agri, Selec el Amonita, Naharai el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, Irá el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Itita, Sabat, hijo de Ahlai, Adiná, hijo de Sisad el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 hombres con él. Hanán, hijo de Macá, Josafat el Micnita, Usías el Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotán el Aroerita, Gediael, hijo de Sinri, y su hermano Yodha el Tisita, Eliel el Mahavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnán,
Idma el moabita, Eliel, Obel, Jaziel y Jaziel de Sobá. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Ziklag cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjaminitas, parientes de Saúl, el jefe Ahiezer y Joás, que eran hijos de Semá, de Gibeá, Jeziel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, oriundos de Anatot, Ismaías el Gabaonita, que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat de Gederá, Alusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el Arufita, los coreitas, Elcaná, Isías, Azarel, Joezer y Yasobeán, Joelá y Zebadías, hijos de Jeroán, oriundos de Gedor. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Ezer el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos gaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Fueron ellos quienes atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se desbordó por sus dos riberas, e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz, a ti y a quien te brinde su ayuda, a quien te ayuda y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero los príncipes de los filisteos se reunieron y decidieron rechazarlo. Así que los filisteos se negaron a ayudarlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl, y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los manasesitas que se unieron a David cuando éste fue a Ziklag: Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, jefes de manasesitas, de escuadrones de 1000 hombres. Ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe del ejército. Y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón
para entregarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De Judá 6.800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón 7.100 guerreros valientes. De Leví 4.600 y 3.700 aaronitas, con Joyadá, su jefe, y Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3.000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20.800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18.000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50.000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1.000 jefes con 37.000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28.600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40.000 hombres aptos para la guerra. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120.000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón, decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Después de consultar a los jefes de 1.000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamar, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Jearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Aminadab. Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Gidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez, Usa.
nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hiram, rey de Tiro, envió a David una embajada que le llevó madera de cedro, albañiles y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén, David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo fueron Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibhar, Eliusá, Elfelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Belyadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refayim. Así que David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal Perasim y allí David los desterró. Entonces dijo: como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar el ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. David construyó para sí casas en la ciudad de David. Dispuso un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda de campaña. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. Después David entregó a todo Israel, después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Convocó a los siguientes: de los descendientes de Coat, a su jefe Uriel y a sus parientes, 120 en total. De los descendientes de Merari, y a su jefe Asías y a sus compañeros, 220 en total. De los descendientes de Gersón, a su jefe Joel y a sus parientes, 130 en total. De los descendientes de Elisafán, a su jefe Semaías y a sus parientes, 200 en total. De los descendientes de Hebrón, a su jefe Eliel y a sus parientes, 80 en total. De los descendientes de Uziel, a su jefe Aminadab y a sus parientes, 112 en total. Luego David llamó a los sacerdotes
Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes, para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de arpas, liras y címbalos. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Etán, hijo de Usaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos nombraron a sus parientes que le seguían en rango y que se desempeñaban como porteros. Zacarías, hijo de Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maseías, Metatías, Elifeleu, Micnías, Obed, Edón y Geyén. Los cantores Emán, Asaf y Etán tocaban los címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maseías y Banaías tenían arpas de tono agudo. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Kenaías, jefe de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Beraquías y Elcana eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca. Obed Edom y Jeías eran también porteros del arca. Muy alegres, David, los ancianos de Israel y los jefes de Mil fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed Edom, y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca. Los cantores y
Kenanías, director del canto. Además David llevaba puesto un efod de lino. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, trompetas, címbalos, arpas y liras, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf el primero, Zacarías el segundo, luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededón y Jehiel, los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Ese día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de ver a los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia, recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos, el Señor es nuestro Dios, sus juicios rigen en toda la tierra. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham, del juramento que le hizo a Isaac, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. A ti te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Cuando apenas eras un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino, Dios no permitió que los oprimieran. Por amor a ellos advirtió a los reyes, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría en su santuario. Tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él como en ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Que tiemble ante Él toda la tierra, Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, digan las naciones, el Señor reina. Que resuene el mar y todo cuanto contiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor, porque ha venido a juzgar a la tierra. Alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Reúnenos y líbranos de entre los paganos y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió, amén, y alabó al Señor. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos para que sirvieran continuamente delante de ella de acuerdo con el ritual diario. Como portero nombró a Obededón y sus 68 hermanos, junto con Obededón, hijo de Jedutún y Josá.
Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó el santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley que el Señor le dio a Israel. Con ellos nombró también a Emán y a Jedutún y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Emán y Jedutún tenían trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos del Señor. Los hijos de Jedutún eran porteros. Luego todos regresaron a su casa y David se fue a bendecir a su familia. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. Yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia.
Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de la ciudad de Gat y de sus aldeas. También derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hamad, a Hadad-Ezer, rey de Sobá, cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebach y de Cun, poblaciones de Hadad-Ezer. Este fue el bronce que Salomón usó para hacer la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamad, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-Ezer, rey de Sobá. Cuando Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Adorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con toda la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Por su parte, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal y aniquiló a 18,000 de ellos. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa era el cronista. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los soldados quereteos y pereteos. Y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Hermana Luz, ¿puede usted orar hoy, por favor? Señor Jesús, Dios Santo y poderoso, te damos gracias, Señor, por nuevamente darnos esta oportunidad de leer tu santa y gloriosa palabra. Gracias, Señor Jesús, por el conocimiento que nos has dado para entender y aceptar todos tus hechos. Gracias te damos, Señor, porque aún tú eres fiel en estos tiempos para con nosotros. Y te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones. Te ruego, Señor Jesús, bendices a cada uno de nosotros, bendice nuestras familias y te agradecemos, Señor, por todas las cosas. Te rogamos, Señor, tu bendición en todos estos días que vamos a estar, Señor Jesús, leyendo tu santa y gloriosa palabra en nuestras congregaciones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.